Bueno, bienvenido Luis Camargo, se está conectando ahora desde Tierra del Fuego, desde Río Grande, la ciudad de Río Grande en Argentina, ¿verdad? Es un placer tenerte desde tan lejos. Te cuento que justo hace 5 minutos se acaba de conectar nuestra decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Graciela Franco. Graciela, te quiero hacer la palabra, querida decana. No, yo no les quiero quitar mucho tiempo, de verdad me acepté esta invitación, mejor dicho, me complace mucho. Quiero agradecerle a Luis. Tropezar con Incilios fue un viaje también para quienes lo pudimos ver. Entonces es para nosotros muy grato que Luis nos pueda acompañar aquí. Y nada, y una bienvenida y ojalá este sea el principio de puentes que podamos tender entre este extremo norte del sur y ese extremo sur del sur que tanto queremos y que con tanta cercanía tenemos a pesar de que se nos atraviese una cordillera de por medio. Así que nada, Luis, muchísimas gracias a todos quienes han atendido esta invitación también. Gracias por permitir la grabación. Es para nosotros un material que vamos a conservar con mucho cariño y sin duda nos espera una jornada breve pero maravillosa en esta mañana. Muchísimas gracias. Aquí estamos. Graciela, muchas gracias a ti, Adolfo también por la invitación. Es realmente un placer muy grande compartir este espacio. Me alegra mucho que hayan encontrado esta pequeña road movie que con tanto cariño hicimos aquí en Tierra del Fuego y que de esta manera podamos trazar y tender estos puentes entre nuestra querida región latinoamericana. Así que, bueno, un placer absoluto. Y sí, como tú dices, espero que este sea el primero de otros encuentros y de un vínculo, una relación que de nuestra parte absolutamente abiertos y deseosos de mantener. Bueno, qué maravilla. Mirad, antes de empezar, bueno, os cuento, Luis ya lo sabe, Graciela se lo voy a contar ahora. Los estudiantes de análisis audiovisual han estado realizando esta semana una tarea sobre insilios que tenían que entregar hoy por la noche, esta noche pasada. Entonces la mayoría, que yo creo la mayoría hacen las tareas, son juiciosos y hacen las tareas. La mayoría de las personas que están aquí ya han visto insilios. Graciela también lo ha visto. Entonces podemos hablar ya de el producto que hemos visto. Pero antes vamos a presentar a Luis. Mira, yo le pedí a Luis Camargo que me enviase una pequeña biografía para que yo le pudiera presentarle a todos. Y ayer Luis y yo nos reunimos un poquito también para conocernos. Nos reunimos también aquí virtualmente, ¿no? Entonces, a mí, yo tengo aquí su biopic, el biopic que me envió, que es, pues es una hoja de vida, pero más que leer yo la hoja de vida, a mí se me había ocurrido decirle a Luis, ¿quién es Luis Camargo? ¿Por qué no nos cuentas tú quién es Luis Camargo y cómo Luis Camargo llega al cine? ¿Qué te parece? Claro, buenísimo. Bueno, la pregunta no es fácil. Como a cualquier persona que se le pregunta quién es, cómo definir en pocas palabras lo que es uno o lo que hace uno. Creo que por ahí pasa por ahí, por el hacer, lo que define al ser de uno. En mi caso, el hacer primero, por lo menos en términos profesionales, tuvo que ver con la psicología. Yo soy psicólogo, esa es mi profesión de origen. Y bueno, los psicólogos estamos acostumbrados a manejarnos todo el tiempo con la palabra, ese es nuestro material, esa es nuestra materia bruta de trabajo. Y llegó un momento de la vida en la que a mí me interesaba también esa otra parte tan constitutiva de las historias humanas que tiene que ver con la imagen, porque siempre me gustó el cine, siempre me gustó eh, poder entender qué transmiten las imágenes por sí mismas más allá de la palabra, y entonces en determinado momento de mi vida también se me dio por estudiar medios audiovisuales para obtener más herramientas, para desarrollar un poquito esta otra pasión que siempre tuve, que era el cine. Y así, bueno, actualmente ya me he recibido, he terminado la carrera de medios audiovisuales en la Universidad de Tierra del Fuego. Ahora estoy presentando una tesis que tiene que ver con pensar cuál es la especificidad de los cortometrajes, por qué un cortometraje no es un largo en miniatura, un cortometraje es, digamos, algo muy específico
que tiene sus propias lógicas, sus propias reglas que no son exactamente las mismas que la del largometraje, y no solo en términos de su narrativa, sino en muchos otros. Bueno, mi tesis tiene que ver con eso, y además hacer una obra audiovisual, que también es obviamente un cortometraje, que, bueno, en la que se basa toda esta investigación académica. Básicamente esto, Incilios, tiene que ver con una en cierta manera, ayer lo charlábamos con Adolfo, con historias propias, con historias que se relacionan con lo que uno quiere contar, y también, y fuertemente en algún sentido, con la profesión de origen de la que les comentaba recién. En principio, discúlpenme, no saludé a los alumnos, chicos, les mando un abrazo grande, es un placer, si bien no los veo acá porque solo veo letritas y redondelitos, creo que están ahí viéndome, les mando un abrazo gigante, y por supuesto me interrumpen en cualquier momento, me hacen las preguntas que quieran. Bueno, Adolfo va a ir seguramente coordinando este encuentro, pero bueno, entonces, volviendo a tu pregunta inicial, Adolfo, mi ser tiene que ver entonces con esto de mi hacer, que tiene que ver con estas dos partes, con la psicología y con la pasión por el cine, que es la que nos ha reunido ahora aquí en este momento, tan distantes de un lugar geográfico a otro. Oye, y curiosamente, tú te dedicas a tu pasión cuando ya tienes una carrera hecha en otro campo diferente. O sea, se puede seguir estudiando cuando una persona ya es adulta, ya tiene una carrera, se puede iniciar también otra pasión, ¿no? Nunca es Yo creo tarde, que ¿verdad? me parece que si pudiera transmitir algún mensaje, algo de ese orden, que tampoco me gusta, no soy de las personas que le gustan los consejos, ni mucho menos, pero algo de este orden me parece que estaría bueno, sobre todo a jóvenes como los que nos están escuchando hoy, y es que uno en la vida tiene tiempo para hacer muchas cosas, siempre y cuando pueda escuchar su propio deseo. Lo que no tenemos que hacer jamás es desoír a nuestro deseo. Y ese deseo puede ser variable, puede ser cambiable, puede resignificarse a lo largo del tiempo, y está perfecto que así sea. Y uno puede incluso tomar nuevos rumbos sin dejar los anteriores. En mi caso, yo sigo ejerciendo la profesión de la psicología, trabajo de eso, vivo de eso. Y sin embargo, bueno, puedo poner en práctica el estudio de una nueva carrera, compleja, difícil, y también de la realización cinematográfica, que no tiene que ver ni con el consultorio ni con el diván, pero que sí tiene que ver con lo que deseo. Entonces me parece que para eso no se trata de otra cosa que esto, que darle bolilla, diríamos aquí, a lo que uno desea. Y que el tiempo juega a nuestro favor, siempre hay tiempo, nunca es tarde para nada. Bueno, fantástico escucharte. Y ahora sí vamos a empezar a hablar un poco de Insilios. Mira, ¿Cómo Luis, no? estamos aquí, son estudiantes de análisis audiovisual, ¿no? Y nosotros empezamos el curso hablando de lo que es el trato audiovisual y de lo que son las cuatro fases grandes de la producción audiovisual: la preproducción, la producción, la postproducción y luego la distribución. Entonces, eso nos puede ayudar a estructurar un poco la charla. Y yo te quería preguntar, todo producto audiovisual nace de una idea, y tú hablas también de una motivación, ¿no? Por Entonces, supuesto. ¿cuál es la idea, cuál es la motivación para que se cree Insilios, para que surja Insilios? Sí, es muy importante lo que decís, porque me parece que, digamos, lo primero es encontrar esto, qué tiene uno para decir o qué es lo que uno quiere decir, y eso está íntimamente conectado con las cosas que lo motivan. Y yo contaba antes que Insilios tenía que ver también con mi práctica profesional de hace muchos años, y un poquito lo charlábamos ayer esto, Adolfo. Hay que contar un poquito cuál es el contexto geográfico y social desde el que yo estoy hablando, que es la Tierra del Fuego en la Argentina, porque es un lugar muy especial dentro de la Argentina, por varias razones. En principio porque es el lugar más alejado, no solo de la Argentina, sino del mundo, del continente, el lugar más austral, separado del continente por un estrecho, el famoso estrecho de Magallanes, que hablamos ayer con Adolfo, que es
el paso que era obligado para los barcos antes que se creara el canal de Panamá. No había otra manera de conectar los océanos Atlántico y Pacífico que no fuese por aquí abajo, por el estrecho de Magallanes, por donde pasó Magallanes y vio unos fueguitos de los indios en aquel momento que habitaban este lugar, y esos fueguitos fueron los que le dieron el nombre a la Tierra del Fuego. Tierra del Fuego se llama así por esos fuegos que vio Magallanes al pasar por el estrecho, que eran los fuegos de los Selknam, de los Zonas, que habitaban esta zona originariamente. Por eso se llama Tierra del Fuego. Este lugar, a partir de los años 80, más 70, 80, recibió digamos, un incentivo estatal para que la gente viniese, ya que la Patagonia es un sitio, o era un sitio bastante despoblado y poco elegido para ser habitable porque es poco amable. Tenemos temperaturas muy bajas, temperaturas que ustedes allá en Colombia nunca tendrían, y que uno acá añora y quisiera estar en lugares como los de ustedes. El clima, bueno, además de las temperaturas, particularmente acá en Río Grande, está caracterizado por el viento y las distancias. Hay distancias muy grandes para recorrer. La Patagonia es muy grande y muy deshabitada, muy, digamos, inhóspita. Entonces era un lugar donde la gente no elegía mucho vivir, y entonces se incentivó sacando impuestos o generando la posibilidad de que se radicaran industrias y, digamos, pagando menos impuestos que los que se pagan en el continente. Esto hizo que a partir de esos años, de los 80, hubiese una migración muy importante de gente del continente argentino hacia la isla de Tierra del Fuego. ¿Sí? En mi práctica de consultorio como psicólogo particular, en mi práctica como psicoanalista, porque esa es mi formación de base, yo escuchaba todo el tiempo a estas personas, entre las cuales me cuento, porque como te comentaba ayer, Adolfo, yo tampoco soy nacido en Tierra del Fuego. Acá hay como dos categorías de personas. Los que se llaman NIC, o se les denomina NIC, que significa nacidos y criados, y los que se les denomina VIC, venidos y quedados. Bueno, yo soy un VIC, digamos, aquellos que vinimos a Tierra del Fuego y nos quedamos. Pero te decía, también escuchando a la gente, yo me daba cuenta que esta cuestión de el haberse trasladado de un lugar a otro generaba vivencias muy parecidas a las que en Argentina conocíamos de la experiencia de los exiliados, ¿sí? De los exiliados políticos. Ustedes saben, o si no los chicos por ahí, si no lo saben, lo pueden, alguna idea pueden empezar a tener. En Argentina tuvimos una dictadura muy terrible, a partir de los años 70, del año 76 hasta el año 82, 83, que volvió la democracia, y durante esa dictadura militar muchos argentinos debieron exiliarse afuera, exiliarse en el exterior, exiliarse en Europa, en otros lugares de Latinoamérica, y las experiencias que transmitían los exiliados eran muy duras porque eran migraciones forzadas, ¿sí? Obviamente porque si no se iban, bueno, su vida corría peligro. Y yo escuchando y también elucubrando en cuestiones personales, como charlábamos ayer, me daba cuenta que muchas de las vivencias en el imaginario social de la Tierra del Fuego actual tenían que ver con situaciones similares a las que contaban los exiliados por la dictadura. Por eso se me ocurrió pensar en la idea de un incilio, que significa un exilio, pero en el interior del país. Porque la gente que había venido acá a Tierra del Fuego, en realidad no había sido forzada por cuestiones de violencia física, militar, como sí los exiliados en la dictadura, pero sí forzada por situaciones económicas. Pues nosotros atravesamos, como Argentina, situaciones económicas complejas, como toda Latinoamérica, y mucha gente de la Argentina, para solucionar esa situación, se trasladó entonces al sur del país a estas situaciones complejas de las que comentaba antes, en términos climáticos, geográficos y demás. Entonces ahí nació esta idea de
el insiliado como un exiliado, pero en el interior del país. Y esto me interesó a nivel de concepto, digamos, como para trabajar en términos de psicología, y yo lo puse en relación a la cuestión del duelo, a esto de la necesidad de tramitar de alguna manera la pérdida del lugar del origen, como un trabajo psíquico que tenemos que hacer todos los seres humanos cuando perdemos algo, sea un ser querido, sea, no sé, una relación, un trabajo, un lugar que ha sido para nosotros muy importante. Y en ese trabajo me parece que hay también un hacer, hay un tránsito, hay un viaje, hay un inicio y un final que no es automático, y ahí ya les estoy dando pautas también del por qué elijo hacer una road movie en el corto, hacer un pequeño viaje, porque de alguna manera para mí eso significa el trabajo del duelo, un proceso, un viaje, del que uno empieza de una manera y no sale igual. Uno cuando transita el duelo por esto, un ser querido, no sale igual de cómo entró ese duelo. Bueno, me parece que estas cuestiones son un poquito las que están dando vuelta a esta idea de la motivación de escribir Insilios. Y después, como suele ocurrir, eso estaba en mí como profesional, como habitante de estas tierras, como inquietud, y de pronto aparece el contenido de cómo llevar esa motivación a una historia concreta y particular, que es lo que uno escribe cuando va a iniciar en este primer momento el guión de un audiovisual. Y eso tuvo que ver simplemente con una anécdota que le ocurre, miren ustedes, al protagonista, al coprotagonista real de la historia, a la persona que hace de Juan. Le ocurrió una historia muy particular porque acá en Tierra del Fuego esta condición de la isla hace que tengamos que hacer algo muy particular que ocurre en muy pocos lados, que es que si nosotros venimos por tierra y tenemos que cruzar el estrecho de Magallanes, quizás estaría bueno, yo no se me ocurrió, pero quizás hubiese estado bueno tener un mapa ahí de Ahora, tierra. yo lo voy poniendo mientras tanto, si te Estaría parece bien. genial, claro. Entonces les puedo mostrar ahí algunas cuestiones de esta particularidad tan extraña, que significa que si yo quiero venir por Argentina, por el continente de Argentina, voy por la ruta, quiero cruzar el estrecho de Magallanes con una barcaza, por supuesto, y volver a entrar a Tierra del Fuego, a la Argentina, no lo puedo hacer sino pasando por Chile, por otro país, ¿sí? Porque la barcaza con la que se cruza es una barcaza de Chile. Entonces es el único lugar en la Argentina en donde yo, para ir de una provincia a otra del mismo país, tengo que pasar por otro país, con todo lo que implica de la complejidad de aduanas. Hay que atravesar 4 aduanas, ¿sí? Salir de Argentina, el incontinente, entrar a Chile, el incontinente. Ahí está. Si agrandas un poquito el mapa. Sí, a ver si puedo. A ver si puedo. Sí. Ajá. Fíjate que ahí donde dice Río, un poquito más abajo, bájalo al revés, para arriba. Para arriba. Que se vea el estrecho, un poquito más, perfecto, ahí. Si ustedes ven, ahí donde dice Río Gallegos, hay una ruta que va hacia el sur, esa ruta va descendiendo y de pronto cruza una línea ahí cerca donde tenés el puntero que dice Estancia Monte Aymon. Ahí es el límite con Chile. Ahí eso divide Argentina de Chile. Yo tengo que venir en un colectivo, en un auto, por tierra, voy por ahí y cruzo a Chile. Y sigo avanzando por ese camino, que lo podés hacer, Adolfo, con el puntero, y voy a llegar exactamente ahí, a lo que se llama Primera Angostura, que ahí yo voy a cruzar el estrecho de Magallanes con una barcaza chilena, que me va a introducir a la isla de Tierra del Fuego. Ahí cruzamos el estrecho, que verán que es la parte más estrecha del estrecho, precisamente, valga la redundancia, por eso se puede cruzar. Es un cruce que ustedes lo han visto en la película,
donde se ven las toninas, en ese cruce es donde hay toda una reflexión importante para Juan. Bueno, se produce ahí. Y volvemos a entrar entonces a la isla. Ahora entramos a la isla, a la parte chilena de la isla. Y seguimos avanzando, subí un poquito el mapa, Adolfo, seguimos avanzando por la ruta, esa ruta que vamos viendo ahí, exactamente que era, ya no, una ruta de tierra muy peligrosa. Por eso lo que ocurre en el accidente en la película, seguimos avanzando y vamos hacia la derecha, digamos, por ahí donde va el puntero, y vamos a entrar a esa línea que divide ese mapa. Ahí estamos en Chile, vamos a cruzar al lado argentino. Ahí entramos a la Argentina. Ahí se producen también otra vez trámites aduaneros que ustedes algunos vieron en Incilio, y ya avanzamos por ruta argentina hasta llegar un poco más abajo, siguiendo por la ruta, ahí a Río Grande, ¿sí? Después, más abajo, si uno sigue, está Ushuaia, que es la ciudad más conocida, la ciudad más austral del mundo, que está por ahí abajo, eso, que es la más conocida de Tierra del Fuego porque está del otro lado de la cordillera y tiene unos paisajes muy lindos, pero toda la parte de Río Grande y hacia arriba es una zona absolutamente patagónica, la clásica Patagonia árida. Entonces, ese es el viaje paradójico, raro, difícil que hay que hacer si uno viene por tierra desde el continente hacia la isla de Tierra del Fuego. Ahí están viendo todo lo que se ve de un color marrón más clarito, eso es la Patagonia más árida. ¿Sí? Ese es el viaje que hacen Juan y Germán y Juan, porque además hay otra situación que es que a veces por el clima los aviones no pueden entrar acá a Tierra del Fuego, porque la neblina, esto pasaba más que nada antes, y entonces cuando uno venía de Buenos Aires, el avión no podía entrar a Tierra del Fuego y nos dejaba en Río Gallegos, y ahí teníamos que hacer ese tramo difícil por tierra hasta aquí. En una de esas ocasiones le pasó a este protagonista a este que es un amigo también, este actor, que cuando se sube al colectivo, no sé si ustedes le dicen colectivo, bus o cómo le dicen al transporte público que trae desde un lugar a otro distancias largas, le toca un personaje muy particular al lado, que era muy raro, estaba como muy loco, muy especial, pero con el que se encariñó y terminó ayudándolo a hacer todos los trámites de la aduana, de estas 4 aduanas que había que hacer, y este personaje venía a ver a alguien de su familia que estaba en Tierra del Fuego hace muchos años y que no veía. Bueno, ese fue, digamos, la materia prima en la cual con esa historia a mí me permitió poner a jugar la motivación de lo que yo tenía en mente y escribir definitivamente el guión de Incilios, que originalmente tenía algunas diferencias con lo que ustedes vieron, pero esto ocurre siempre. Hubo esta idea de trabajar las cuestiones de la pérdida, las cuestiones del duelo, las cuestiones del arraigo, del desarraigo, en esta zona tan particular del mundo, geográficamente hablando, tan lejana. Una pregunta, Luis. Mira, Luis es psicoanalista y yo no le conté ayer que yo tengo un vínculo con la terapia, no con el psicoanálisis, yo he tenido un vínculo en mi pasado con la Gestalt, que es como una hijita del psicoanálisis, ¿no? A través de una buena amiga argentina también, en Madrid. Y en la Gestalt yo descubrí, me enseñaron un instrumento que se llama el eneagrama, que posiblemente Luis sabe lo que es. Y a mí cuando me hablaron del eneagrama, me contaron que el eneagrama no solo se utilizaba para temas de terapia, a lo mejor, sino que también a veces se utilizaba como forma de reclutamiento laboral, ¿no? Pero que también lo utilizaban guionistas en Hollywood para construir los personajes, ¿no? Entonces yo ahora estaba pensando, ¿cómo has construido los personajes de Juan y Germán? Un poco para hablar un poco de cómo fue esa construcción del guión, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Sí, básicamente esto, cuando uno tiene la motivación y un poco el tema del cual quiere hablar, me parece que
lo que sigue después es ubicar el contexto, y el contexto, por eso en este caso fue el contexto geográfico y de tránsito complejo de un lugar al otro, y después los personajes. En mi caso, el primer personaje, el personaje protagonista, que es Germán, es aquel que tenía que llevar, en todo caso, lo que se conoce como el arco de transformación y el atravesamiento del conflicto que suelen tener las historias más tradicionales en Occidente. Un personaje que se encuentra con un determinado conflicto y hace algunas cuestiones que lo llevan a superar o no ese conflicto. La mayoría de las películas se basan en esta estructura narrativa más básica y más simple, de un inicio, la aparición del conflicto, el desarrollo, lo que ocurre con todo eso y una conclusión. Ese personaje para mí tenía que tener no solo el conflicto que le podía enfrentar o le podía poner la circunstancia o las circunstancias del viaje, como es este otro personaje coprotagonista que le pone bueno, algunas situaciones complejas, como le pasó a este amigo actor en la vida real. Esta situación de, bueno, el accidente, el atravesamiento de por sí de toda la estepa patagónica, etcétera, etcétera, sino también un conflicto interno, porque ustedes habrán adivinado, supongo bien, que ahí Germán tiene un conflicto interior más allá del conflicto exterior. Y es el conflicto de qué hacer con su situación actual, que es la de habitar Tierra del Fuego. ¿Qué hacer con su situación de inmigrante, de desarraigado, digamos, de su lugar de origen, porque él vivía en Buenos Aires, en el momento en que su familia toma la decisión, o tomó la decisión por alguna razón, de no vivir más en Tierra del Fuego? Entonces él quedar alejado de la isla. Estoy teniendo ahí... hola, ¿me escuchas bien? Sí, es que me he quitado, estoy ahora solo en casa y me he quitado los audífonos. Ahí está, estaba escuchando mi Ahora voz. ya que estaba bien. Sí. Está bien. Y entonces decía esto de que él tiene este conflicto con su propio estar en Tierra del Fuego, porque implicaba una elección. Si se quedaba en Tierra del Fuego, perdía la posibilidad de estar cerca de sus hijos, y si se iba con sus hijos, perdía las posibilidades económicas beneficiosas que podía brindarle Tierra del Fuego. Conflictos que, bueno, todos los seres humanos tenemos. En algún momento, bueno, nos pasa esto de tener que optar por una cosa o por la otra. Entonces me parece que este personaje tenía que tener estas características que pudiera llevar adelante y consigo mismo ese conflicto interno y hacer algo con él. No importa cómo se resolviera después, pero sí que se mostrase que además del conflicto exterior, existía en él este conflicto interno que tenía que ver con su estar en Tierra del Fuego y que tenía que ver básicamente con algo mucho más profundo, que es el desarraigo. ¿Sí? Así se construye ese personaje, y lo que se hace después es ponerle este otro personaje que lo lleve a movilizar o a la necesidad de tener que hacer algo, de tomar una acción respecto de ese conflicto, y así aparece Juan, ese otro personaje del corto, que también en algún sentido, bueno, también tiene que ver con las migraciones, porque él viene a ver a su hijo. Esto también es muy común, gente, sobre todo del norte del país, de condiciones sociales muy bajas, para las cuales es muy difícil llegar hasta acá, hasta el sur. Implica todo un viaje muy, muy importante, y sobre todo con las características especiales que tenía Juan, que le estaban pasando cosas, que no estaba muy bien, digamos. Él también tenía todo un tema, porque su hijo estaba acá en el sur. Así se construyen estos dos personajes. Al tratarse de un corto, siempre es conveniente esto, que no haya demasiados personajes, sino que esté concentrado la historia, la simpleza o la economía de recursos. Es esto que hablábamos al principio, una de las características esenciales y particulares, singulares, de un cortometraje.
hay solo una trama en un cortometraje, no pueden haber muchas subtramas. Yo no podría haber desarrollado la historia de Juan, por ejemplo, porque en un cortometraje no se puede, necesitamos solamente una sola trama. Bueno, así nació la idea de estos personajes, digamos, y el contexto. Entonces, tú haces el guión, construyes el guión, y el guión resulta que lo presentas a una convocatoria y resulta que el guión es seleccionado en esa convocatoria, ¿no? ¿Qué es esta convocatoria y qué supone ese premio? Cuéntanos un poquito. Esa convocatoria es, digamos, la convocatoria más importante que tiene el INCA, que es el Instituto Nacional de Cine, que nosotros tenemos a nivel Estado. Es la convocatoria más importante en lo que es cortometrajes. Es una convocatoria que se llama Historias Breves, histórica, que tiene ya más de 25 años, donde todos los años se seleccionan siete cortos para integrar un largometraje que se llama Historias Breves, con su número 1, 2, 3, 4. Ahora estamos, el nuestro fue Historias Breves 16, estamos en el, creo, 18. Y de los guiones que se mandan de todo el país, que son muchísimos, se seleccionan 7 y se le produce, o sea, el Estado otorga los fondos para producir ese cortometraje para que forme parte de esa historia. De ahí han surgido, bueno, muy buenos cineastas del país, como Lucrecia Martel, Trapero, Burman, surgieron a partir de ahí. Lucrecia Martel tiene en Historias Breves 2, si mal no recuerdo, 1 o 2, hay un corto que se los recomiendo muchísimo, que se llama Rey Muerto, que no sé si conocen a Lucrecia Martel, pero es una de las mejores cineastas, yo diría la mejor cineasta que tenemos en la Argentina, es la única miembro de la Academia de los Oscars habilitada para votar de aquí. Bueno, sus películas son una maravilla. Hay cortos en Historias Breves, hay muchos, y hay muchas muy buenas producciones en ese. Y pasó algo muy curioso, hablando ya en términos de lo que sería la producción cinematográfica. Me pasó que, como suele ocurrir, a veces la burocracia tiene otros tiempos que no son los del realizador, o por lo menos los de las ansiedades del realizador. Entonces yo presenté el guión a ese concurso y pasó el tiempo, y en realidad, digamos, en la fecha en que nos habían dicho que iba a estar los resultados, no estuvieron, y yo pensé que ya eso estaba, que no habíamos ganado, y que me olvidé completamente. Y seguí con el proyecto de hacerlo en forma independiente, y así fue que compañeros de la facultad, con compañeros de la facultad y con un equipo con el que yo ya trabajo, y con el apoyo de algunas empresas locales acá que nos ayudaron con catering y demás, hicimos una primera versión de Incilio hecha de manera independiente. Llegamos a rodar, hicimos el viaje al Estrecho Magallanes, la barcaza, hicimos prácticamente todo. A la semana de eso me notifican que habíamos ganado el concurso. Entonces, todo eso echado a la basura, porque teníamos que hacerlo con otras reglas, otra serie de elementos técnicos. Así que pasó algo muy curioso que pasa muy pocas veces, que es filmar lo mismo 2 veces, una de manera independiente y otra de manera ya más profesional con los recursos del Inca. Esto pasó con Incilios. Fíjate, fíjate. Oye, ¿y cuál fue bueno, esta segunda vez que la tienes que grabar ya de forma más profesional, ¿no? Tienes unos recursos económicos que te ha dado el haber ganado esta convocatoria con el guión, ¿no? Entonces, pero tú eres el director, entonces tú eres el que tiene que decir qué es lo que necesitas para hacer ese producto de calidad, ¿no? Y a nivel del equipo humano, ¿qué era lo que necesitabas? ¿Qué profesionales necesitabas y cómo llegaste a ellos? ¿Eran amigos tuyos? ¿Los buscaste por otro lado? ¿Cómo fue buscar a...? Sí. Sí, esto tiene mucho que ver con esta anécdota que te estoy comentando de cómo se dio esta particularidad de filmarlo 2 veces, porque yo ya había armado un equipo humano técnico y actoral aquí en Tierra del Fuego, con quien había filmado esa primera versión de Incilios,
Y entonces cuando obtengo los recursos económicos por parte del Inca, la primera decisión importante que tuve que tomar era si seguía o no con ese equipo, y obviamente yo quise seguir con ellos, seguí con ellos. Podría haber, por ejemplo, puesto, no sé, quizás actores de más renombre para protagonizar los papeles, actores de Buenos Aires o más reconocidos, o trabajado con otro DF, director de fotografía, etcétera, etcétera. Pero yo preferí mantener el equipo, sobre todo porque como director me parece que lo mejor que puede hacer un director de cine es conformar un equipo humano que vaya todo para el mismo lado y que se genere un clima de contribución grupal. Me parece que esa es la función fundamental del director, el armado del equipo. Y si lo tienes, como fue mi caso, y bueno, ibas a seguir trabajando con ellos, ahora sí, por ahí con otros recursos, la posibilidad de generar, de conseguir mejores equipamientos para filmar, de que estuvieran pagos, etcétera, etcétera. Pero básicamente trabajar con el mismo equipo. Y esa fue la primera decisión importante que yo tuve que tomar con Insidious. Ok. Bueno, y nos puedes hablar un poquito ya en sí del rodaje, de lo que es, cómo fue ya ponerte con los actores y decir, luces, cámaras y acción, con los actores y con el equipo detrás, ¿no? Sí, con los actores y con otro actor fundamental, yo te diría el fundamental en toda la historia, que es el paisaje, la zona, que es otro protagonista, y que en Tierra del Fuego es muy difícil porque uno no sabe cuándo, en un día uno puede tener, como dicen el en corto, como se dice, las 4 estaciones en un solo día. Entonces puede llover a la mañana, nevar al mediodía, salir el sol a la tarde, correr viento terrible. Entonces, tomar la decisión de hacer un corto en exteriores, en Tierra del Fuego, es un poquito una locura. Y uno contaba con eso. Entonces, quizás programaba cuestiones que, bueno, después el clima no lo permitía, o al revés, el clima jugaba pasadas que eran más beneficiosas. Bueno, fue todo un tema. Y además, al ser una road movie, esto tenía que filmarse, o podía filmar, podía no haberse hecho. Hay muchas road movies que se filman con chroma key, o sea, el colectivo se filma en una locación estable y después se pasa. Nosotros no, quisimos hacer todo el viaje exactamente como era, y grabar en las locaciones reales, o sea, lo que se ve en la barcaza es la barcaza, donde hay riesgos, o sea, nosotros de pronto, no sé, por ejemplo, hay algunas tomas de dron que las hicimos en el momento de rodar ahí en la barcaza, y ese dron en un momento donde habían un par de tomas programadas, se nos cayó por el viento. Por suerte cayó dentro de la barcaza, pero bueno, eso no estaba programado y estas cosas pasan. Así que bueno, lo complejo era no solo organizar en términos humanos al equipo, sino de rodar en una zona tan agreste como esta, donde los caminos también tienen su dificultad, donde, bueno, por ejemplo, sí, obviamente estaba programado y me parecía muy importante que hubiese una lluvia en la escena final de Insidious. Obviamente ese día no llovió, acá llueve un montón de tiempo, bueno, ese día no, entonces hubo, y esto lo sabíamos, por lo tanto, como que estaba esa posibilidad, por lo tanto hubo que generar toda una organización de producción para generar lluvia, que uno no tiene los recursos de Hollywood para hacer eso, entonces bueno, con los bomberos locales, trabajando con ellos para que nos tiraran agua cual si fuese lluvia, etcétera, etcétera. Pero fue muy interesante, fueron 6 días muy intensos de grabación, generando también, por ejemplo, contábamos con que íbamos a poder filmar en la aduana esa escena, y de pronto a último momento nos sacaron el permiso, la gendarmería dijo no se puede filmar dentro de la aduana. ¿Y ahora qué hacíamos? Bueno, hubo que generar un espacio donde recrear la aduana. La aduana que ustedes ven está recreada, el exterior es real, pero el interior, la escena del interior de la aduana,
tuvo que ser recreada en otra locación porque no nos permitieron filmar en la locación real. Bueno, estas cosas pasan en todas las filmaciones. Como yo te decía ayer, hacen a la segunda escritura de la historia, la que no es el guión, sino la que se produce en rodaje, donde cada uno aporta lo suyo. El cine tiene esta magnífica cualidad de ser una creación colectiva. Cada uno aporta lo suyo, digamos. Un pintor agarra su pincel y pinta, y es él con su lienzo en blanco y sus pinturas para después producir una obra. Nosotros necesitamos, como decía Hitchcock, un ejército de creadores para producir una película. Y ese ejército de creadores, cada uno le va a aportar lo propio. Bueno, así ocurre en el rodaje, hay cosas que uno tenía programadas que no salieron así, y después lo que, como te decía ayer también, lo que ocurre en la edición, nosotros grabamos escenas que no están en la película, o sea, que no quedaron. Habíamos hecho una serie de flash, no una serie, un flashback, que nos llevó mucho trabajo porque era con niños, o sea, poníamos a los hijos de Germán, él recordaba situaciones y las grabamos trabajando con niños y demás, y después nos dimos cuenta en edición que eso no iba, no funcionaba como lo habíamos pensado. Y esto pasa todo el tiempo en el cine. Y bueno, esa escena no se puso. Entonces utilizamos todo un día de rodaje para hacer ese flashback que después no quedó. ¿Recuerdáis cuántas personas conformaban todo el equipo, incluyendo a cámaras y actores, etcétera? ¿Y cuántos días duró el rodaje? Sí, fuimos más de 20 personas, el equipo, porque teníamos el equipo actoral de Germán y Juan, dos actores locales, fueguinos, y después extras también, y después un equipo técnico de, sí, 18 personas más o menos, en cada uno de las áreas. Eh, que bueno, viajamos todos en el colectivo, en ese mismo colectivo. ¿Ese mismo colectivo que sale en la película? Sí, en ese viajamos al estrecho, lo cruzamos para... Obviamente, o sea, a ver, les cuento intimidades del rodaje que estas toninas que se ven en el cruce son muy habituales. Cuando uno hace ese cruce, esas toninas van al costado de la barcaza porque la barcaza va, yo no sé si porque juegan o porque la barcaza con su hélice irá tirando algunos pescados, quizás alimento, pero las toninas acompañan muchas veces ese viaje, es algo muy vistoso, muy lindo. Bueno, ¿qué iba a ocurrir? Como la ley de Murphy lo previene, ¿qué iba a ocurrir ese día del rodaje? No iba a aparecer ni una sola tonina, obviamente, no podía ser de otra manera. O sea que tuvimos que resolverlo después de otra manera para que esas toninas estuvieran presentes. Por suerte conseguimos imágenes de gente que había podido filmar acá esas toninas y ahí están en la película. Pero el día del rodaje, las toninas hicimos 4 cruces, en ninguno de los cruces apareció, como era lógico. Esto que nos está contando Luis, con esto de las toninas y con lo de la recreación de la aduana, pues es la búsqueda que hace también un director de cine, una directora de cine, por encontrar lo que se llama el verismo, ¿no? La sensación de verdad, ¿no? De las películas, el verismo cinematográfico, ¿no? Bueno, ¿y cuántos días duró el rodaje, Luis? 6 días. Estuvimos 6 días, sí, ahí en la campiña, en la estepa patagónica. Qué bien, sí. Qué bien. Bueno, termina el rodaje, tienes un material grabado, ¿no? Y entramos ahora en que con ese material, como tú ya me decías, Adolfo, mira, hay 3 guiones. El guión literario, el que escribes previamente, luego está el guión técnico, el que cuando estás grabando, pero luego está el guión de edición, que es el importante, con lo que tienes y con lo que tienes que construir una historia. ¿Nos puedes hablar del proceso una vez que ya terminas el rodaje y entras en la siguiente etapa, en la de la postproducción, ¿no? La edición. Sí, quizás en la etapa menos divertida, o sea, la de rodaje es la más divertida porque uno está ahí con toda la adrenalina, pero sí la más importante en términos de cuál va a ser el derrotero final de la historia,
sí, como yo te decía ayer, me parece que el cine tiene esta característica de que se escribe 3 veces. Se escriben en papel cuando el guionista o el director está armando su idea, su historia. Se escribe en el rodaje, con estas múltiples escrituras de todos los que trabajan en ese rodaje, actores, técnicos. Digo, no es lo mismo tener un director de fotografía que tiene una concepción estética que va hacia un lado que otro que vaya hacia otro, ¿sí? Con planos. Entonces, si bien uno toma decisiones de qué tipo de cuadros va a hacer, qué tipos de lentes quiere, o sea, si angulares, si lentes más cerrados, o sea, más zooms, qué tipos de encuadres, qué tipo de decisiones en relación a lo que va a estar dentro de la toma o fuera de la toma. Toda esa escritura se produce en el rodaje y después viene la tercera escritura, que es la más tediosa en términos que no es tan divertida por esto de la adrenalina del rodaje, que sí la tiene, que es la escritura de la edición. En mi caso la hicimos con una editora, ella es suiza, Anna Ruxeger, pero vive acá en Argentina. Ella sí es de Buenos Aires, que yo ya la conocía de antes, de otros trabajos, y me parece una editorial muy buena. Yo te comentaba ayer la importancia del montajista, que es una figura que no se le había dado demasiada relevancia, sobre todo en el cine hollywoodense, y que ayer comentábamos que estaba reservado más que nada a las mujeres, con esta mentalidad machista de Hollywood, porque se suponía que las mujeres tenían mayor capacidad para cortar y pegar en términos de lo que hacían con las telas, ¿sí? con la ropa. Entonces decían, bueno, ese es un trabajo de mujeres, como denigrándolo un poquito. Después aparecieron, bueno, digamos, una revaloración cada vez más importante, y de la mano de personajes como Eisenstein en Rusia, donde mostraron la importancia del lenguaje, digamos, de la importancia de la edición en el lenguaje cinematográfico. Y hoy en día yo te diría que un montajista es tan fundamental como un DF, un director de fotografía en el rodaje, porque es el que arma junto al director la historia final, y como yo te comentaba, o como decíamos hace un ratito, tomando decisiones muy importantes, como dejar afuera o no una escena que se rodó completa, ¿sí? Con varias tomas. Bueno, esto digamos, es muy difícil, y sobre todo al director nos genera muchas contradicciones, porque uno sabe todo lo que costó grabar tal o cual toma, y que después el montajista diga, sí, todo muy bien, pero esto no funciona acá, y lo demuestra, y tiene razón, y bueno, y hay que aceptarlo, y hay que... Bueno, entonces todo ese proceso de montaje, que en nuestro caso duró varios meses, fueron como 3 o 4 meses, que también todo esto regulado por los tiempos que teníamos con el Inca para entregar el producto final, para que se armase el largometraje, Historias Breves, que se estrenaba a fines del 2018 en el Festival Internacional de Mar del Plata, ¿sí? Ese festival, el único festival clase A que tenemos acá en el país, el más importante de la Argentina, y que, bueno, fue todo un acontecimiento para nosotros. Realmente fue muy lindo ir ahí al festival, estrenar la película ahí, pero bueno, fue el resultado de un proceso largo también de la edición y de muchas decisiones importantes. Por suerte, con un resultado con el que estábamos medianamente conformes. Y después sí, a partir de ahí ya vino todo el proceso de distribución y el recorrido por festivales y por distintas salas. Antes de pasar un momentito al proceso de distribución, ¿cuánto tiempo duró el montaje? ¿Cuánto tiempo estuvisteis montando un cortometraje de 16 minutos? Y más o menos estuvimos mínimo, sí, yo creo que 3 meses, por lo menos. Fue un trabajo muy... Sobre todo porque el montaje uno va haciendo, digamos, pruebas, digamos, hay un primer corte, sí, que en general suele ser un corte mucho más largo que el tiempo estipulado, porque nosotros teníamos un tiempo estipulado, no podía durar más de ese tiempo, de los 15 minutos, y teníamos
digamos, un primer corte que duraba como 20 y pico de minutos, ¿sí? Ese primer corte habitualmente sigue al guión literario y al guión técnico, ¿sí? Que son lo que el director tiene previo al rodaje. Tiene estos dos guiones, el literario y el técnico, ¿sí? Luego se empieza a trabajar con ese primer corte, a veces modificando el orden de las escenas para contarlo mejor, generando más o menos tiempos en cada escena de acuerdo a lo que estaba programado. O sea, quizás uno tiene pensada una escena que tenga un determinado tiempo al inicio y acá en el montaje es necesario, después del primer corte vimos que dura demasiado. O sea, es con lo que el montaje, después de ese primer corte, tiene que ver con el ritmo de la película. Es muy importante lo que va ocurriendo ahí en términos de ritmo, porque varía mucho cuánto tiempo dejamos nosotros un plano en pantalla o lo recortamos. Eso le da un ritmo interno tanto a cada escena como a la película en su conjunto. Y todo eso lleva todo un trabajo después de ese primer corte hasta llegar al corte definitivo, que es cuando ya no se toca más y pasamos a la segunda parte, que es la de color y sonido. Si una vez que tenemos ese corte de montaje definitivo, que ya no tocamos más lo que se pone o se deja dentro del corto, empezamos a trabajar con color y ahí hay también una serie de decisiones estéticas que hay que tomar. Las primeras las hace el director y después se hace también con el director de fotografía y el colorista, que tiene que ver con el tono que le vamos a dar a la obra, en términos parciales cada escena y en términos generales toda la obra. Yo quería que tuviese un tono acorde al lugar, más bien gris, más bien poco desaturado, porque eso transmite sensaciones, transmite emociones que yo quería que estuvieran presentes en la historia. Y luego también, bueno, el trabajo con el sonidista, generando climas, contando. Yo te hablaba recién de Lucrecia Martel, me parece que es una directora que cuenta desde el sonido. O sea, es impresionante cómo ella cuenta desde el sonido antes que desde lo visual. Ella incluso siempre comenta en reportajes que se le hacen que empieza a imaginar la película desde lo auditivo más que desde lo visual, cuando nosotros estamos acostumbrados a lo contrario. En realidad nos parece que en el cine es mucho más importante lo visual que lo auditivo o lo sonoro, y yo te diría que no. No diría al contrario, pero sí que tiene que ser un 50-50 sí o sí. Uno tiene que pensar mucho en el sonido, en qué tipo de climas sonoros va a generar. Y después, bueno, la música, que sería como el último, que en nuestro caso también fue hecha por una banda que yo tenía en ese momento, todavía la pandemia no se había encargado de desarmarnos, una banda con la que hacíamos covers de jazz y de rock también. Hicimos la música bueno, que nos parecía que podía funcionar para el tema final y de algunos climas que necesitaba la peli. Estás muteado, no te escucho. Perdón, mira, estaba compartiendo a los estudiantes el corto de Lucía Martel, que nos ha recomendado Rey Muerto, por si lo quieren ver. Estoy compartiendo el videoclip de Insilios también, para que lo vean. Claro. Ahí lo tienen también. Entonces, terminamos este proceso de montaje, termina todo y ahora llega lo que un director quiere, que es que su película, todo esto que le ha costado tanto trabajo, se vea, ¿no? Y conocer un poco la reacción del público, ¿no? Entonces, ¿cómo llevas a cabo este proceso de la parte ya de la distribución, de la búsqueda de la exhibición? ¿Cómo es tu proceso con Exilios? Ahí viene la parte compleja, porque uno sabe todo lo que le ha puesto a una película. Imagínate, o sea, yo sé todo lo que costó hacer ese corto, imagínate un largometraje, ¿no? Los directores que hacen, bueno, yo estoy en este momento en la preproducción de un largometraje y sé la cantidad de trabajo que lleva, y a lo mejor hacer un largo, una película,
requiere 5 años de tu vida. O sea, a mí Silios entre idas y vueltas me llevó de 3 o 4 años, ¿no? Y entonces está ese momento donde se exhibe, uno ya lo ve casi como si fuera un hijo ahí en la pantalla, y de repente pasa rápidamente y bueno, uno está sujeto a la crítica, a que te digan me gustó o no me gustó, y entonces de pronto, bueno, puede pasar eso, que alguien siempre dice, sí, no me gustó, y uno sabe todo el trabajo que hay atrás, pero de pronto empiezan a pasar cosas muy lindas, como que empieza a encontrar este feedback con la gente, donde la gente empieza a decir, me gustó mucho porque me identifiqué con esto, con lo otro, y esto fue a partir de empezar a mostrarlos en festivales, porque una de las cuestiones características que tienen los cortometrajes, a diferencia de largometrajes, es que no hay un mercado de cortometrajes, digamos. El cortometraje solo tiene a los festivales para poder mostrarse. Uno no va al cine a ver cortometrajes. A lo sumo, bueno, los ve esto en las redes, en YouTube, pero digamos el espacio por excelencia para que se exhiban los cortometrajes son los festivales. Y hay muchísimos festivales por todo el mundo, y entonces ahí empieza esto, bueno, en general, yo al principio trabajé con una distribuidora que lo distribuyó, pero después empecé a tomar por mi cuenta este trabajo de distribución, de mandarlo a festivales, que es también algo bastante complejo, engorroso, porque, bueno, algunos, por ejemplo, los más importantes seguro, cobran y cobran en dólares para inscribir el cortometraje, y eso no significa que quede seleccionado. Bueno, se somete a una decisión y a veces puede quedar o puede no quedar, pero el dinero de la inscripción no se devuelve. Entonces, el cortometraje en general es mucho más inversión que ganancia, no se gana nada con un cortometraje, más que aquello que no tiene valor, como momentos como que no tienen que ver con lo económico, tienen que ver con otros valores. Pero si un cineasta quiere hacer dinero, no puede ir con los cortometrajes jamás, por supuesto. Pero bueno, es ese proceso que habitualmente suele estar estipulado que dura 2 años, el proceso de recorrido de un cortometraje por festivales. Luego de esos 2 años es cuando el cortometraje ya queda disponible a nivel público, como es lo que ocurrió con Isilio, que ustedes pudieron verlo a partir del año pasado. Con la pandemia yo tomé la decisión, si bien todavía no se habían cumplido los 2 años, pero a mediados de año tomé la decisión de subirlo y hacerlo público en YouTube, y bueno, ya sigue por sí mismo, ¿no? Fue una buena decisión esa, ¿no? Sí, sí, porque se llega a un público que por ahí, que es distinto también al de los festivales, y está muy bueno porque encontramos esto, el feedback con gente de lugares del mundo muy, muy distantes, muy diferentes. Bueno, nosotros tenemos muchas cosas en común, somos latinoamericanos todos, pero bueno, también me ha pasado de tener feedback con gente de la India que ha visto el corto y les ha gustado, estas cosas curiosas, ¿no? Pero interesantes todas. Y sobre todo que generan la motivación para seguir, digamos, seguir produciendo, seguir realizando y contando historias. Ayer hablábamos de esto, me parece que estos tiempos actuales, si algo nos permiten, a los que tenemos ganas de contar historias de una manera audiovisual, si algo nos permiten estos tiempos es la posibilidad de hacerlo. Podemos acceder fácilmente. Hoy con un celular podemos contar una historia, una gran historia, con mucha facilidad. Todos podemos filmar con un celular, y a veces no pasa por tener una ARRI, ¿viste?, para filmar. Pasa por volvemos a lo que charlábamos antes, el deseo. Tener el deseo de tener algo para decir y querer hacerlo. Y esto se puede, y me parece que también es un mensaje para los chicos, esto de si quieren contar sus historias de manera audiovisual, que se animen a hacerlo. Ajá. Porque siempre va a estar la posibilidad, y va a haber un público Ayer para esas historias. Perdón, ayer hablábamos
de que Luis y yo más o menos somos de la misma edad y de la misma época. Cuando nosotros éramos niños, el poder hacer películas era algo absolutamente muy inimaginable para una persona de clase trabajadora como la mayoría de los que estamos aquí, ¿no? Sin embargo, hoy ha evolucionado tanto la tecnología que hoy quien siente esa motivación, esas ganas de contar historias, lo puede hacer. Y lo puede hacer además con buenos resultados, ¿no? Si se dedica a ello como se debe dedicar, ¿no? Absolutamente, sí, sí. Sí. Lo importante pasa a ser la historia, más que el recurso que se tiene para contarla. Lo importante pasa a ser, en todo caso, los modos como yo voy a contar esa historia. No tanto con qué voy a contar esa historia. Lo que tengo para decir, como que esto es personal, también es esto, me parece que uno puede escribir, filmar, pintar, componer, también porque lo necesita hacer para uno mismo, independientemente de lo que vaya a hacer luego el espectador, el lector, el oyente. Primero por eso, porque le hace bien a uno mismo. A mí me hace bien poder contar mis historias. Esto, con la profesión uno siempre escuchó historias, porque la psicología es esto, una profesión hecha para escuchar, y escuchar historias, escuchar la subjetividad, escuchar el dolor, escuchar la alegría, el padecimiento. Bueno, también llega un momento en que uno quiere contarlas, esas historias, ¿sí? Y eso me parece que tiene que ver esto con este momento mío, donde me interesa poder contar algunas historias. Y bueno, me parece que el cine es eso, me parece lo que refleja mejor, o una de las artes que mejor refleja la subjetividad humana. Y entonces está bueno que lo podamos hacer, y grandes directores están filmando con celulares. Hay una película que se llama Unsane, Insana sería en inglés, pero ¿cómo la tradujeron? De Soderbergh. ¿Cómo era? Bueno, Unsane en inglés, Insana. Estoy buscando yo aquí también. Que está filmada con un celular, con un iPhone. Y es un peliculón. No me acuerdo qué traducción le pusieron en alterada o perturbada, me parece que la tradujeron. De Steven Soderbergh. Vale, voy a poner aquí el tráiler que lo he encontrado y luego los estudiantes seguro que lo... Bueno, ahí cuando vean los chicos ese tráiler, fíjense que la imagen es de celular y sin embargo es de una gran calidad y bueno, se contó esto con un celular y un director del renombre. Okay. Bueno, mira, ya para escuchar un poquito He hablado también... solo mucho. ¿Cómo? Hablé solo mucho tiempo, no escuché a los chicos todavía. Pero fue delicioso escucharte, Luis. Mira, yo quería recoger esta idea de Luis de que el equipo es muy importante, el equipo, me refiero a la cámara y tal y cual, que tengas una buena cámara. Pero acordaos lo que decimos siempre, chicos y chicas, que aquí lo importante es la cabeza que está detrás de esa cámara, ¿no? Con un equipo muy bueno, si no tienes algo interesante que contar o no sabes contarlo, pues te puede salir un producto mediocre. Y con un equipo muy malo, si tienes algo muy interesante que contar, puedes hacer cosas realmente increíbles. Y yo soy testigo, Luis, porque algunos de los estudiantes que nos están escuchando, yo les he tenido en otras asignaturas creativas, como en fotografía, y yo como decimos en España, he alucinado en colores con algunos trabajos que han hecho las estudiantes y los estudiantes. Y creo que ahora un momento muy bonito que le podemos regalar a Luis es, le podemos hacer preguntas y le podemos dar un poco feedback, cada uno un feedback individual, porque cada espectador es soberano y tiene una única visión de lo que ha visto. ¿Qué os ha parecido, chicos y chicas de análisis audiovisual e invitados que estáis aquí conectados, que también sé que hay invitados que no sois de clase, pero que habéis querido acompañarnos? ¿Qué os ha parecido Insilios? ¿Qué queréis? Mira, Graciela aquí ha cortado la cámara, la decana.
No, yo quiero que hablen los estudiantes, de verdad. Yo me puedo quedar hablando el doble de tiempo que hablaron ustedes dos y que he disfrutado esta conversación, pero he puesto la cámara para que invitar también a los chicos, quienes no tengan algún problema con su cámara, que hagamos una salita de encuentro, digamos, sin ningún compromiso. Todos estamos en un ambiente doméstico. Yo estoy tapando justamente un desorden espeluznante que tengo aquí, así que no se preocupen, estamos en confianza y que sea un diálogo. Quisiera escucharlos, de verdad. Así que nada, en esas estamos. ¿Alguien quiere lanzarse? ¿Alguna Ado, estudiante? recuerda que había una pregunta en el chat Sí, y sí, ya veo manitos por allí. Vale. mira, sí. Mira, pues si vemos primero, mira, Lorna ha levantado la mano y la pregunta, ahora buscamos la pregunta, pero Lorna que se ha dedicado, Lorna, adelante, y luego Andrea. Lorna, hola. ¿Me están escuchando bien? Sí, ahora sí, ahora Ahí. sí. Sí. Listo, bueno, lo que yo quería decir era que realmente también, como dijo la profesora Gabriela, yo he disfrutado bastante esta conversación, me ha parecido muy enriquecedora y además me gustó mucho cuando empezaron a explicar cómo, dónde había nacido la idea para Encilios, porque creo que cuando uno tiene todo el contexto que el señor Luis nos dio, pues puedes entender muchísimo mejor cómo se trata el dilema de pronto del corto, y eso me pareció muy gratificante, y aparte todo lo que ha dicho después sobre el equipo, explicándonos un montón de cosas que estamos viendo ahora en clase, pues realmente siento como que esta ha sido bastante útil para nosotros que apenas estamos aprendiendo. Gracias, Lorna. Me alegro Sí. mucho. Lorna, ayer en clase estuvimos hablando, ella ya había visto ayer Insilios. Y Lorna, creo que fuiste tú que hablaste un poco del final de la película, Lorna. ¿Te acuerdas? Sí, profe, fui yo. ¿Y cuál era la pregunta que tú ponías en clase? Por si Mi les... pregunta era que yo, el final de Incilio es como abierto, pero yo había entendido como que al final el protagonista había entendido el valor de la familia y el valor de no perder de pronto el tiempo solamente trabajando, sino estar con su familia. Y para mí el final era como que él iba a rechazar el trabajo y se iba a ir con la familia. Pero como es un final abierto, pues esa era mi interpretación. Y yo preguntaba como que a mis compañeros si también habían interpretado lo mismo o había otra manera de verlo. Lorna, sí, a ver, a mí me gusta mucho siempre, más que el final abierto, la idea de que el espectador complete la obra, ¿sí? Digamos que no hay obra, y esta es una idea en realidad de Umberto Eco, que no hay obra si no hay, Eco lo hacía en relación a la lectura, si no hay un lector, pero que no hay cine sin un espectador en última instancia para completar la historia. Entonces, me parece que el final que deja sugerir distintos caminos tiene esta posibilidad de amplitud, en todo caso, para que el espectador complete la historia en función de lo que le moviliza a sí mismo. Sí, quizás el personaje dentro de la historia o lo que se ve en la historia da la sensación de ir más para un lado o hacia el otro, o yo como director tener una intencionalidad de que la historia vaya más hacia un lado o hacia el otro, pero a mí más importante que eso me parece que el espectador pueda generar con lo que le ocurre a la historia sus propios finales, porque no son los finales de la película o de lo que está viendo, sino los finales de lo que le moviliza a él su historia. ¿Cómo cierra él cuando pudo conectarse de alguna manera con una historia? ¿Cómo la cierra él internamente? Entonces sí, quizás alguno puede interpretarlo como vos lo hiciste, quizás yo también lo pensé por ese lado, pero quizás otro no. Otro puede pensar que Germán, bueno, toma la decisión de seguir en Tierra del Fuego, valorizando, no sé, quizás más lo económico, y está bien, está bien. Yo creo que todas las historias que tenemos que descreer mucho cuando nos venden un paquete muy cerrado de cualquier idea y de cualquier historia. Y me parece que en estos tiempos esto se ve mucho en política, ¿no? Cuando nos transmiten ciertas ideas que parece que no tienen fisura. Y me parece que la vida es mucho más compleja, es mucho más
digamos, tiene mucho más vericuetos, y las historias que a mí me interesa contar quizás tienen que ver con esto, con mostrar un poco lo que es la subjetividad realmente, que no es sencilla. Si hay algo complejo, es la subjetividad humana. Entonces no sería tampoco, digamos, demasiado realista o verídico que todo se cerrase para un lado exclusivamente. No, digo, no estoy en contra de los finales cerrados, ni mucho menos, pero es una manera de encarar una parte de la historia. A mí me gusta encararlo así. Después, bueno, cada quien, pero digo, convoco también, me gusta convocar al espectador a poner su impronta en la historia. Si no, para mí falta algo. Bueno, muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a Andrea Romero, que tiene levantada la mano también. Andrea, adelante. Hola a todos. Hola. Espectacular la idea de sus comentarios alrededor del cortometraje. Como decía la compañera, ha sido bastante entretenido y para nada aburrido. Bueno, les decía en el chat que ayer para entender un poco como el contexto del cortometraje me tocó investigar un poco lo de dónde quedaba qué y cómo, cuándo, porque en el cortometraje mencionan Tierra del Fuego, Río Grande, y como, bueno, uno no hace parte de ese contexto, es como complejo. Pero sí comparto mucho la idea y la motivación del cortometraje. Incluso ayer sucedió algo a propósito del cortometraje que me sugirieron, un familiar me sugirió irme a Canadá para estudiar o algo así. Entonces mi papá estaba escuchando y dijo como, eso es solo para tener una posición económica buena, pero al final es demasiado sacrificio. Uno deja atrás la familia, deja atrás los conocidos, y me recordó mucho el cortometraje. Yo enseguida, epa, esa es la idea que muestra precisamente Incilius, que a veces uno tiene que sacrificar muchas cosas por tener una posición social, no sé, estable. Comparto también la idea de la compañera Lorna del final. Yo creo que Germán sí quedó pensando un poco en lo que le decía Juan, de que todavía tenía tiempo para recuperar pues su familia. Bueno, yo creo que ya. Sí, yo también lo creo. Gracias, Andrea, por tus palabras. Yo creo que el cine en realidad habla de pocas cosas, no son tanto los temas que tratan las películas, siempre hablan de amores, odios, encuentros, desencuentros. Lo importante es cómo nosotros tomamos, quizás de una manera particular, singular, estos grandes temas de la humanidad. Como dice el famoso dicho, pinta tu aldea y conocerás el mundo, ¿no? Digamos, estas cuestiones que nos pasan aquí en Tierra del Fuego a los argentinos, que nos exiliamos en el interior de la provincia o del país, y nos pasan estos temas con las migraciones, con los arraigos y los desarraigos, pasan en todos lados de la manera como vos lo estás comentando, por ahí irse de Colombia hacia Canadá a estudiar, tenga las mismas lógicas y consecuencias de lo que estamos hablando aquí en Tierra del Fuego y con este pequeño corto. Creo que lo interesante es descubrir que a todos en el mundo, más allá del lugar donde estemos, nos pasan cosas similares. Por eso nos podemos identificar con obras hechas muy lejos unas de otras. Ok. Mira, Aura acaba de levantar la mano, Aura, y Lauren, ¿la has bajado? Lauren Anés, ¿tú la tenías levantada, la has bajado? Vamos a ver. Lauren, ¿quieres hablar tú primero, que la tenías levantada antes, y luego le damos la voz a Aura? Sí, mi intervención es corta. Bueno, hola, buenos días nuevamente, profesor, a nuestra decana Graciela y a Luis. Es un placer compartir estos espacios con personas tan talentosas como ustedes. Yo siempre he pensado que crear productos audiovisuales es un verdadero arte. Ahora, cuando yo hablo de Incilius, ¿sí me están escuchando bien? Sí. Sí. Bueno, cuando yo hablo de Incilius, creo que hay varios aspectos que abordar. Ya a lo largo de este conversatorio ustedes los han ido tocando.
y estos aspectos van relacionados tanto a su narrativa como a la parte audiovisual. Yo en estos días que realizaba mi tarea sobre Incilios, cuando me refería a Luis, decía como el autor de este gran producto audiovisual, porque yo veía como tan lejos estar en una misma sala virtual con usted, y aunque ya era anunciado, porque el profesor Baltar ya lo había anunciado, debo reconocer que es un verdadero honor como poder nutrir nuestros conocimientos desde su experiencia, sus aportes, sus ideas. Ahora, ¿qué me pareció Incilios? Yo desde el minuto 1 logré conectarme con la historia, aún sin saber cuál era la temática central del corto, porque la situación del bus, el atraso de Germán, su compañero de viaje, es una situación que se me hace muy cotidiana. Y yo recordé mucho cuando viajo a Sincelejo, que casi siempre mi compañero de viaje es una persona que es desconocida, pero que intenta comunicarse conmigo, que me hace preguntas como ¿de dónde eres? ¿Hacia dónde vas? Entonces, desde ese primer momento y por esa situación tan real, me conecté con el cortometraje. Ahora, en este cortometraje sí, siguen aconteciendo hechos y asimismo aparecen mensajes poderosos que me permitieron reflexionar no solo con lo que pasaba en la película, sino en mi vida misma. Mensajes como, mira ese pescado grandota y hay más, van todos hacia el mismo lado, deben ser una familia, dando por sentado de que las familias van hacia un mismo norte, que tienen como un mismo punto de enfoque. Sobre el conflicto del personaje, esto me pareció muy interesante, ya ahorita ustedes lo abordaron, y es que sin duda alguna, desde la escena 1 yo supe que Germán tenía un conflicto interno cuando muestran a la familia a través de la ventana, entonces Germán comienza como a necear su teléfono y a observar los retratos de sus hijos. Entonces sus expresiones y su rostro como de melancolía me permitieron identificar que la temática del corto estaba relacionada a la familia. Yo en general tuve muchas emociones, tuve sentimientos encontrados, incluso en algunas partes yo sentía que iba a llorar, entonces detenía el cortometraje. En general sí me parece un producto muy interesante, tiene infinidad de enseñanzas, tanto explícitas como implícitas, y me parece muy chévere este espacio poder compartir con ustedes y sobre todo con el autor de este producto, porque si uno lo tiene aquí, uno le puede preguntar y puede conocer más a profundidad todo lo que estuvo detrás para realizar este producto. Muchas gracias, Laurín. La verdad que me hace muy feliz escuchar estas palabras tuyas y de todos ustedes, sobre todo porque uno tiene la sensación de que aquello que de alguna manera fue pensando o intentando transmitir en cada una de las etapas, desde el inicio mismo del guión hasta cuando cerró lo que se llama la copia A, que es cuando ya no se hace más nada con el corto, de alguna manera cumplió su cometido y llegó, a pesar incluso, les cuento una anécdota, porque vos mencionaste una parte del corto que es cuando Juan dice, van todos para el mismo lado, deben ser una familia. Esa frase fue criticada por un crítico de cine en una revista, en una publicación de cine, porque la ponían como algo muy, digamos, muy obvio, muy pueril, muy, digamos, demasiado inocente quizás, no me acuerdo exactamente el término. Y bueno, era un crítico importante, digamos, que valoraba el corto, pero decía, bueno, tiene algunas cosas muy pueriles como esta. Sin embargo, que por ejemplo, esto que tú me estás diciendo, que vos me estás diciendo, que digamos, esa frase te resonó en el sentido que yo había intentado darle, más allá de que las familias quizás no necesariamente tengan que ir todos para el mismo lado, quizás tenga que ver con una idea algo idealizada de la familia, pero algo de esto es lo que cohesiona a la idea de familia y por eso uno lo puso en el guión y está bueno que encontrar que de repente
a alguien sí le llegó esa intencionalidad a la hora de escribirlo, como vos me estás contando, Laurín, para mí es mucho más gratificante que el comentario de un crítico de cine especializado. Porque yo filmo lo poco que he hecho en mi trayectoria, breve trayectoria como cineasta, lo hago obviamente para nosotros, para la gente común, para ustedes, digamos, no para los críticos, jamás pensaría en un crítico, no sé, no me interesa. Y esto prueba, comentarios como el tuyo, que vale dejarse guiar por lo que uno siente que tiene que decir o poner en una obra audiovisual y no pensar en esto que pueda decir la crítica. Sobre todo, recuerdan que al principio le decía esto de cómo todo un trabajo de muchos años, a mí me pasa esto, por ahí veo críticos que dicen de esta película, no por Incilio, pero digo cualquier otra película, esta película realmente no, es horrible o es mala, le doy pocas estrellas, y detrás de eso hay un montón de trabajo que queda como echado por tierra en la palabra de un crítico y me parece muy duro, muy, muy duro. Entonces, bueno, nada, esto, te agradezco tus comentarios y me hacen muy feliz. Muy bien. Y Aura tiene la mano levantada también. Aura, adelante. Buenos días para todos y todas. Muchas gracias, profesor, por traer a este invitado a clases. Bueno, yo quería resaltar, así como mi compañera Lorna, la contextualización tanto histórica como social de todo el trasfondo de esta historia, porque, bueno, yo me imaginaba la explicación de Incilios, como dicen el cortometraje, exiliados en el interior. Mi primera impresión o mi primera interpretación de eso fue como las personas perdidas en sí mismas, o sea, personas que están como apartadas de su exterior. Entonces me parece valiosa esta contextualización e interesante cómo uno puede tener como diferentes interpretaciones sobre una misma palabra sin antes saber el contexto. También otro punto que quiero destacar de su trabajo es como las constantes referencias al tiempo y a la familia. Yo me vi la película varias veces para hacer el trabajo, aproximadamente unas 3 o 4 veces, y hasta la segunda o tercera vez no me di cuenta de que cuando Germán llega a la terminal, dice, pensé que había perdido o que no estaba, que había llegado tarde. Y el conductor le dice, ha llegado a tiempo. Entonces eso tiene como un impacto en todo lo que la historia está contando. Ha llegado tiempo para que se dé cuenta de que su tiempo es valioso, de que todavía usted puede estar con su familia. Y también el reloj que Juan Domingo le da a Germán, no me había dado cuenta de eso. Y me parece, bueno, yo puse en mi trabajo que tal vez el clímax de la historia es cuando Juan Domingo le regala el reloj a Germán y le dice que él tiene más tiempo, entonces como que lo aproveche. Y bueno, quería resaltar todo eso y su trabajo, su enfoque, cómo mirar las cosas y también los diálogos está bastante presente de esta manera como de destacar como todo estaba girando alrededor de dos temas principales que para mí era el tiempo y la familia. Entonces, nada, eso, aplausos. Muchas gracias, Aura. La verdad que me hace muy feliz escucharlos, porque, a ver, esto, yo he tenido la experiencia por ahí de hacer algo parecido con gente de acá, de Argentina, también de acá de Tierra del Fuego y de la universidad de la cual soy parte, y es mucho más fácil porque tienen un conocimiento más acabado de la geografía, porque conocemos el lugar, y entonces es más fácil entender, identificarse con algunas cuestiones, pero como por ejemplo esta que vos estás marcando, que el interior, la palabra interior, se refiere no solo al interior del país, cuando uno dice, a ver, en Argentina está Buenos Aires, la capital, y el interior. Todo lo que no sea Buenos Aires se lo conoce como el interior, ¿sí? Entonces, es verdad que hacía referencia a esto, a exiliarse por fuera de Buenos Aires, o por lo menos por fuera de las grandes capitales, ¿sí? No sé, Rosario, Córdoba, Mendoza, las provincias.
Pero también es verdad, como vos bien lo captaste, Aura, yo quería hacer resonar la idea del interior como el interior de la persona, el interior subjetivo. Y ahí está el conflicto de Germán, un conflicto subjetivo. Estar de algún modo exiliado dentro de sí mismo, un poco como pensando otra vez en esta figura del exiliado en la dictadura, solo, pero acompañado en un lugar extraño. No sé si vieron El exilio de Gardel, la película de Pino Solanas, donde el protagonista está exiliado en Francia, y bueno, está con su grupo de amigos argentinos y con los franceses, pero está vivenciando con mucha angustia todo lo que le está pasando porque ha perdido su tierra. Bueno, entonces esa angustia tiene que ver con este interior del que vos bien estás captando su significación, y me alegra mucho también sentir esto, que frases aparentemente que uno pone aparentemente sin demasiada trascendencia en una obra, son escuchadas con la intención con que uno las puso, como por ejemplo el comentario del chofer que lo recibe, que efectivamente iba por ese lado, demostrar que nunca es tarde en última instancia, que de lo que se trata, una vez más, es seguir al deseo. Gracias, Aura, muy, muy lindo lo que dijiste. Graciela tiene la mano levantada también. Ahora, Graciela, adelante. Sí, yo levanté la mano porque, mira, me saltan muchas ideas y quiero empezar por bueno, rescatar lo que han dicho en muchos sentidos, pero también el comentario que Ricardo ha puesto aquí en el chat. Creo que lo tenemos pendiente. Ricardo dice que fue espectacular ver el cortometraje, tiene una experiencia parecida a la de todos, porque siempre quiso dar una enseñanza grande para la vida y cómo es lo gratificante de estar unido en familia. También podemos ver cómo se relacionan dos personas desconocidas y que al final terminan sabiendo cosas importantes de la vida, bueno, con una enseñanza brutal. Y lo resalto porque yo también pensaba, Luis, nosotros estamos en Cartagena. Cartagena es una ciudad muy famosa porque es colonial, porque está en el Caribe, pero realmente somos provincia también de Colombia. Y debe pasar, como pasa en muchos países, y lo podrá decir Ado, entre los madrileños y los provincianos, que siempre hay como una idea de una suficiencia de este citadino que se la sabe, y que de pronto eso se ve en un primer momento en la interacción entre ambos, y cómo después volvemos a que finalmente hay tanto que aprender, que es impresionante, cómo va cambiando la relación entre los dos personajes. Yo soy de las que tuve que buscar el significado de la palabra incilios, tengo que confesarlo, así de vieja como estoy, no había escuchado hablar de los incilios. Es que no existe, en realidad. Sí, eso estoy viendo, O sea, existe, pero no es frecuente, no se utiliza, es verdad. Claro. Pero bueno, volvamos a las enseñanzas de lo que una película te puede traer para lo uno, para lo otro y para lo demás, y la multiplicidad de sentidos que probablemente el director y los realizadores ni siquiera vieron en el momento de estar haciendo la película. Porque a pesar de que a veces esa crítica es hostil y tiene un afán protagónico o de hacer un juicio, listas de chequeo, la verdadera crítica es esta conversación entre todos los que vimos la película, entre los amigos que la vimos, y ahí van saliendo sentidos. Yo de cada intervención, han hablado creo que solo chicas, más el comentario bueno de Ricardo que está ahí, pero chicas y chicos, de todas las intervenciones que ustedes han hecho, de verdad que empieza la película a cobrar nuevos sentidos. Y es muy enriquecedor este diálogo que se da. Finalmente las diversas interpretaciones y experiencias se suman a la gran verdad del filme. O sea, como que no hay una verdad cerrada. Como lo que el director quiso decir finalmente fue esto, no lo sabemos. Ahora tenemos a Luis aquí, podríamos preguntarle. Pero finalmente eso se construye en este diálogo entre todos. Y como último comentario así de las reflexiones que dejan, todo este tema de la multiplicidad de fronteras, no sé cómo es tu experiencia, Luis, pero yo sé que hay muchas personas que ni siquiera se sienten que son de ninguna de esas aduanas que están allí y de repente se ven aprisionadas por esas aduanas. Es decir, a veces esas fronteras políticas no respetan las fronteras reales o las relaciones reales entre los pueblos. Ha sido
pasaje al mundo de Tierra del Fuego que yo agradezco muchísimo, de verdad. Así que muchísimas gracias. Eso. No, yo estoy agradecido a todos ustedes. Es muy cierto lo que decís, Graciela. Incluso yo te diría que el primero que está encontrando nuevos sentidos a la película soy yo, digamos, como director. O sea, yo me estoy nutriendo de todo lo que están diciendo y estoy repensando cuestiones que ni siquiera las había pensado. Entonces, esto me parece muy maravilloso. Digo, esta posibilidad que nos permite el cine, incluso una vez que uno ya lo hizo y ya ha hablado mucho de la película, y todo, puede pensar en nuevos sentidos y nuevas significaciones que quizás ni las tenía pensadas. Por otro lado, sí, creo que, digamos, si algo tienen los tiempos que corren, este capitalismo extremo, esta globalización, es que produce, bueno, esto de las segregaciones, ¿no? Esto de, bueno, el establecimiento tan particular de estas fronteras que ya ni siquiera pasan por los límites físicos. O sea, estoy pensando ahora en las imágenes que estamos viendo de Afganistán, ¿no? De la gente que quiere huir de Afganistán por lo que está pasando con el régimen talibán. Digo, esta situación mundial de la globalización que produce una gran segregación como una compulsión a esto del desarraigo forzado, porque no es lo mismo, digamos, que uno desee moverse de un lugar a otro para obtener lo que sea, que verse compelido y obligado a moverse por el propio movimiento del sistema, por el propio movimiento del sistema capitalista, segregacionista, que no nos permite, no sé, poder desarrollar nuestra vida de una manera más o menos confortable en los lugares que eligió para vivir desde sus orígenes. Entonces, hacia eso es donde apunta Incilio, sobre todo aquellos que se han visto forzados a tener que moverse por una u otra razón de sus lugares. Y que muchas veces desconocemos o nos cuesta dimensionar las vivencias que pueden, digamos, producirse en esto que es tan propio de nuestros tiempos y que tienen que ver con el desarraigo, con las migraciones. Yo le contaba ayer a Adolfo que estoy trabajando en una serie ahora que habla de dominicanos en Tierra del Fuego, digamos, gente de República Dominicana que, sobre todo relacionados con el tema de la trata de personas, que terminaron anclándose, que terminaron viviendo o viniendo acá a Tierra del Fuego, digamos, no por una elección de vida, sino forzados por situaciones socioeconómicas muy particulares, de mucha pobreza, de mucha, digamos, vulnerabilidad. Y entonces aquí, hasta hace unos años atrás, la comunidad dominicana se caracterizó en el imaginario social por ser o prostitutas en el caso de las mujeres o narcotraficantes en el caso de los hombres. ¿Sí? Por mi experiencia también, yo soy psicólogo jurídico, yo trabajo en el ámbito judicial, por mi experiencia de escuchar historias de esa gente que vino a Dominicana, uno constata rápidamente que son mucho más que eso, que digamos, eso es lo que se pone desde la prensa amarillista y desde el imaginario social, cuando en realidad es una comunidad muy vulnerable, con muy pocos recursos para defenderse, por ejemplo, de las personas que los traen en este contexto de trata de personas. Y bueno, entonces ahora estoy haciendo esta serie tratando de contar esto, cómo hay algo que está sostenido por un prejuicio y que no es así, que ser dominicano en Tierra del Fuego es tan contrastante, porque Dominicana es, no sé, playa, calor, Caribe, ustedes están mucho más cerca, y Tierra del Fuego es nieve, es estepa, es soledad. Esto tan contrastante está sostenido por migraciones forzadas, por segregación forzada que produce este sistema. ¿Sí? Entonces, bueno, nada, esto
Bueno, me fui por las ramas, pero tiene que ver con esto. Me parece que estamos hablando de temas muy actuales. Esto de las migraciones, estaremos muy atentos a esa serie en el momento, porque es un tema que golpea. Yo conozco al otro lado de la frontera la situación de Chile y es lo que le pasa a los haitianos, que son el otro lado de la frontera de los dominicanos también en el sur, y el destino de muchos colombianos que por las situaciones de nuestro país, que también hacen que mucha gente se tenga que mover dentro de las mismas fronteras colombianas, pero forzosamente también hacia afuera, es una situación que nos va a llegar también muchísimo. Así que conocerla de tu mano, Luis, va a ser bien interesante. Seguiremos muy atentos. Bueno, y Gracias. hablando de conocer, yo voy a conocer Colombia algún día, es una de las deudas pendientes que tengo, y prometo ir a Cartagena. Aquí, A conocerlos en persona. sí. Tienes casa, tienen con quien quiera que quieras venir por estas tierras, serás bienvenido. Ado él no es madrileño, él habla como madrileño, él habla como español, pero él es colombianísimo, así que... Lo sé. Yo como decía Serrat de Barcelona, yo soy un latinoamericano nacido en Madrid. Claro. Oye, bueno, lo bueno se termina, esto es parte de la vida también, y se nos acaba el tiempo y posiblemente Luis también tendrá que trabajar también, le habíamos comprometido para estas 2 horas. Si no tenéis ninguna pregunta más que hacer, pero que habéis hecho muchas preguntas, yo estoy encantado con los comentarios, la participación que habéis tenido, queridos estudiantes, porque me he dado cuenta que ha merecido la pena que traigamos aquí a Luis. Mira, Sara, pues no te vamos a dejar sin que preguntes, Sara, adelante. Adelante. Hola a todos y todas, buenos días. Bueno, yo más que una pregunta, quiero es comentar algo que quizá desde mi experiencia lo vi así en medio de este cortometraje, y fue que una veces cree o se encuentra con personas en su camino que le enseñan cosas importantes. Entonces, más que para mí, más que lo de la familia y eso, yo también vi como esa interpretación de que en la vida vamos a encontrarnos muchas personas que te van a decir o te van a llevar a conocer temas o a explicarte cosas de la vida cotidiana y que quizás tú experimentas como persona o internamente, pero también hay muchos que pasan por esas cosas. Entonces, sí, también esa fue mi interpretación, y que, como dije al principio, desde mi experiencia, porque muchas veces yo he tenido viajes hacia mi pueblo y he ido acompañada de una persona a mi lado, y esa persona pues como que me cuenta no su historia de vida, pero sí aquello que nos llega a unir como personas, y quizá uno dice, no me dejó una enseñanza o no pude aprender algo de ella, pero al final uno se da cuenta que sí, y siento que aparecer Germán en la vida de Juan fue una enseñanza, y también Juan en la vida de Germán, para que esa distancia que lo separaba con su hijo le hiciera reconocer que no solamente él ha estado separado de lo que es su persona, por decir así, que sería su hijo, sino también otros papás y mamás que viven esa situación. Entonces, esa experiencia que uno tiene en la vida de conocer personas que te marcan y que te dicen, mira, aprende de esto, ve ahí, haz así las cosas, no te olvides de reconocer situaciones que te pueden llegar a dejar un aprendizaje. Entonces, gracias por esta charla y bueno, eso es todo. Qué lindo lo que dices, porque se trata, me parece, de no solo de relacionarse con el otro, sino estar dispuesto a escuchar al otro. El momento que vos marcás es ese momento en el que Germán, vieron que cuando está arriba de la barcaza, Juan le pregunta, ¿vos tenés hijos? No, le dice él, de mala onda. Y de pronto dice, no, voy a escuchar. Y dice, bueno, hijos, sí, digamos, ahí hay un cambio de actitud por parte del personaje, que me parece que es ese punto en donde él dice, vale la pena escuchar y relacionarme
con este personaje, más allá de mi forma de ser y mi molestia porque todo me está saliendo mal, el avión que venía me dejó clavado en Río Gallegos y tengo que hacer todo este tránsito y a las aduanas y todo, pero no, vale la pena quizás. Entonces él cambia ahí su posición y eso le cambia no solo su relación con Juan, con ese personaje, sino le cambia quizás la vida porque lo lleva a tomar una posible decisión. Y creo que de eso se trata, de relacionarnos con el otro, con la actitud de en algún momento no solo relacionarnos, sino también poder escucharlo, poder escuchar al otro. Lo cual no es sencillo, no es fácil, no va de suyo. Digo, nos cuesta mucho escuchar al semejante. Bueno, si el corto algo de esto también transmite, bueno, bienvenido sea, pero lo interesante es esto, me parece que este intercambio se da porque nos podemos escuchar y estos tiempos no nos dejan demasiado, estamos hipercomunicados pero poco comunicados al mismo tiempo. Entonces lo importante es esto, permitirnos poder escucharnos. Y ustedes hoy, yo los he escuchado y me han enseñado mucho, o sea, mucho más seguramente de lo que yo haya podido transmitirles a ustedes. Y de eso se trata, me parece. Yo realmente estoy muy, muy agradecido, bueno, por la invitación y por este momento. Y agradecido también a la posibilidad de poder haber hecho un corto que me permita momentos como este. Oye, yo iba a cerrar, pero Delcy Rodríguez había levantado la mano. Delcy, no te quiero dejar sin la pregunta. ¿Quieres preguntar, Delcy? Profe, no, es que no es una pregunta. Lo que pasa es que, de acuerdo a lo que dijo la compañera Sara, me acordé de algo que sucede muy frecuentemente y sobre todo en los jóvenes, y es que pues usualmente a veces ven personas mayores como insignificantes y sobre todo cuando de pronto no están en la onda de nosotros, lo ven como una persona que de pronto no entra como que, o sea, con nosotros. De alguna u otra manera se cierran a personas diferentes, a personas mayores, porque sí lo ven como insignificante, pero realmente tiene muchas cosas para enseñar y obviamente el personaje que fue el compañero de viaje fue muy, o sea, significativo en eso. Cualquiera lo podría ver como alguien loco, pero o sea, fue alguien que dejó un mensaje muy, muy, muy bueno. Entonces sí, también es una enseñanza que nos deja a nosotros como jóvenes, que realmente cada quien en esta vida tiene algo para darnos, para brindarnos un buen mensaje, una buena enseñanza. Sí, totalmente, gracias, Daisy. Bueno, y les dejo ahí también mi mail, cualquiera de ustedes que me quiera escribir, pero encantado de responderles y bueno, muchas gracias realmente por todo lo que hemos compartido. Sí, Luis, yo ya para cerrar, estamos muy agradecidos de que nos hayas dedicado este tiempo. Ha sido un placer, ha sido el corto, nos ha gustado mucho, nos ha tocado a muchas personas, como ves, ¿no? Como estás viendo, y conocerte a ti y conocer un poco tu mente, lo que estaba detrás de eso, tu mente, tus emociones, ¿no? Tu inteligencia metida ahí. Haber compartido todo esto con nosotros es un regalo impagable, invalorable. Estoy muy agradecido, pero creo que estamos todos. Yo muy agradecido contigo, con los estudiantes, con Graciela. Creo que hemos pasado 2 horas aquí muy chéveres y estamos muy felices. Así que muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias Graciela, gracias Adolfo, gracias chicos. Y bueno, tienen un amigo en el fin del mundo, acá para lo que necesiten. Listo, Luis. Encantado, encantado. Yo luego te escribo, Luis, también, ¿vale? Pero nada, muchas Sí, gracias. estamos en contacto. Estamos en Bueno, contacto. gente, los dejo, quizás necesitan seguir hablando. Les mando un abrazo grande desde Tierra del Fuego. Miren, les muestro mi ventana para que vean un poco de la estepa patagónica. Señor. Esto es Río Grande. A ver, ¿Lo ven? sí, sí, sí. Tal como en la película. Sí. Exactamente. Algún día Eso es iremos. Patagonia. Esa es la Patagonia. Qué bien. Gente, un placer. Lo mejor para todos ustedes, para todos los hermanos colombianos. Ojalá que esta pandemia
se termine, nos deje movernos, y en cuanto nos deje movernos, por allá estaré, y si están por acá, no dejen de avisar, por favor. Aquí te esperamos en Cartagena. Muchas gracias. Un abrazo gigante. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Mi principio del mundo.
Buen día. Pensé que llegaba tarde. No, todavía está a tiempo. Perdón, ¿esto es suyo? Ah, sí, se me había caído. ¿Qué es eso de la aduana? Casa de aduana, son 4. 2 en Argentina y 2 en Chile. ¿Qué hace tan lejos tu hijo? ¿Son familiares?